Buen día a todos. En primera instancia les presento a mi grupo, integrado por Angeli Pérez, Daniela Piña, Elena Morgado y mi persona, Amaraiza Fernández. Para la materia de Psicología de la Personalidad, hoy realizamos un análisis clínico profundo desde la perspectiva del psicoanálisis interpersonal de Karen Honey. Para ilustrar los conceptos de ansiedad básica y tendencias neuróticas, hemos desarrollado el caso de Nancy, una mujer de 30 años. Ella trabaja como coordinadora de proyectos y es percibida como una persona súper amable. Ella siempre está disponible y dispuesta a ayudar y asumir responsabilidades que no le pertenecen, tanto en el trabajo como en su vida personal. Tiene dificultades para decir no y evita los conflictos. Suele ceder ante las necesidades de los demás, incluso cuando esto le genera malestar. Actualmente ella presenta síntomas de agotamiento, sensación constante de opresión en el pecho, rumiación mental, dificultad para descansar y culpa cada vez que intenta poner límites. Experimenta también un temor a perder el afecto y la valoración o la aceptación de quienes la rodean si ella deja de ser útil o complaciente. El malestar de esta persona aumentó después de recibir en el trabajo una sugerencia constructiva para delegar más tareas, comentario que ella interpretó como una amenaza a su valor personal y a su utilidad frente a los demás. Desde entonces revisa obsesivamente sus interacciones buscando posibles errores y necesita confirmación externa constante sobre su desempeño y su imagen personal. En su historia familiar, Nancy creció en un ambiente afectivamente condicionado. Su padre solo le ofrecía atención cuando cumplía expectativas académicas o conductuales, mientras que su madre priorizaba que mantuviera una imagen impecable ante los demás. Basándola en un análisis teórico de Karen, que ella propone que existen 3 orientaciones interpersonales para lidiar con la ansiedad, vemos en el gráfico de la izquierda representados que estas son: moverse hacia la gente, moverse contra la gente o lejos de la gente. En el caso de Nancy, identificamos claramente la tendencia de moverse hacia la gente. Según el texto de Collinger, esta es la solución de autoanularse. Nancy no es amable por elección, sino por una compulsión neurótica. Ella cree ciegamente que si se somete y es lo suficientemente servicial, el mundo dejará de ser un lugar amenazante. Por otro lado, si observamos la brújula en el centro de la lámina, entenderemos el norte psicológico de nuestra protagonista. La brújula de Nancy no apunta hacia sus propios deseos, sino hacia la aprobación externa. Como señalamos en el caso, Nancy es incapaz de decir no, y esto se debe a que ha desarrollado una dependencia absoluta de lo que Karen llama una pareja potente o figuras de autoridad. Para Nancy, el otro es la medida de su propio valor. Si su jefe le hace una sugerencia, su brújula entra en caos, porque se siente que ha perdido el único punto de seguridad que conoce, el ser perfecta para los demás. Ahora bien, en el diagrama que tenemos del lado derecho, se explica el origen de este comportamiento. Todo comienza en un ambiente hostil, definido por la falta de calidez genuina de sus padres. Esta carencia generó en la pequeña Nancy una ansiedad básica. Ese sentimiento de indefensión que Schultz describe también en sus textos para sobrevivir a toda esa ansiedad. Nancy adoptó la sumisión como un escudo. El flujo de este es claro: para no sentirse sola ni amenazada, Nancy reprime su hostilidad y sus necesidades reales, convirtiéndose en una persona complaciente. Su excesiva amabilidad
en realidad es un sofisticado mecanismo de defensa para mantenerse a salvo del mundo que ella percibe como hostil. Finalmente, para profundizar en las necesidades neuróticas, los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Angeli Pérez y en esta parte de la exposición voy a analizar las necesidades neuróticas presentes en el caso, basándome en la teoría de Karen Horney. Según Horney, las necesidades neuróticas son estrategias psicológicas que las personas desarrollan para enfrentar la ansiedad básica y buscar seguridad o aceptación en sus relaciones con los demás. Esta autora plantea 10 necesidades neuróticas, entre las que se encuentran la necesidad de afecto y aprobación, de una pareja dominante, de poder, de explotación, de prestigio, de admiración personal, de logro personal, de autosuficiencia y de perfección. Sin embargo, en el caso analizado se observan principalmente dos de estas necesidades, que son la necesidad de afecto y aprobación y la necesidad de perfección. En primer lugar, se observa la necesidad de afecto y aprobación. Según Horney, esta necesidad se caracteriza por una búsqueda intensa de aceptación por parte de los demás, lo que lleva a la persona a tratar de agradar constantemente y evitar situaciones que puedan generar rechazo o desaprobación. En el caso de Nancy, esto se puede observar en varios momentos de la narrativa. Por ejemplo, cuando se menciona que evita a toda costa cualquier tipo de discusión, cediendo así ante los deseos de los demás, incluso cuando esto le genera incomodidad. Esta frase muestra claramente cómo prioriza los deseos de otras personas por encima de los propios, con el fin de mantener la armonía y evitar conflictos. Además, el caso señala que se ve incapaz de reducir su carga de trabajo o decir no a las peticiones de su entorno, lo que refleja una dificultad para establecer límites, algo que es muy común en personas que dependen de la aprobación de los demás. También se observa que cuando intenta establecer un límite, le invade un sentimiento de culpa abrumador y un temor irracional de que las personas se alejen de ella o dejen de valorarla. Esto demuestra cómo su bienestar emocional está fuertemente ligado a la aceptación de los demás. Otro elemento que evidencia esta necesidad aparece cuando en el caso se menciona que ella siente una necesidad imperiosa de obtener una confirmación externa de que todo está bien con su desempeño y su persona, lo que refleja una clara independencia de la validación externa para sentirse segura y valorada. Por otra parte, también se identifica la necesidad de perfección y según Horney, esta necesidad implica una fuerte autoexigencia y el intento constante de evitar errores, con el fin de mantener un desempeño adecuado y reducir la posibilidad de críticas. En el caso de Nancy, esta necesidad se manifiesta claramente cuando se describe que pasa noches enteras repasando sus conversaciones buscando posibles errores. Esta conducta refleja una preocupación excesiva por cometer fallas y una tendencia a revisar constantemente sus acciones para asegurarse que todo haya sido correcto. Asimismo, esta autoexigencia también se observa cuando durante una reunión laboral se le sugiere de manera constructiva que debía aprender a delegar más. Sin embargo, Nancy interpreta este comentario de forma negativa, ya que en el caso se señala que lo percibe como una señal de que su esfuerzo no es suficiente. Esto muestra cómo mantiene estándares muy altos hacia sí misma y cómo una observación puede ser interpretada como una señal de que no está cumpliendo adecuadamente su trabajo. De esta manera, en el caso se identifican claramente dos necesidades neuróticas antes mencionadas y planteadas por Karen Horney. Sin más que agregar, le cedo la palabra a mi compañera. Hola, soy Daniela Piña y como bien mencionaron mis compañeras anteriormente, en el caso de Nancy, sus conductas reflejan principalmente una tendencia de moverse hacia los otros, también llamado una personalidad complaciente. Por ende, sus necesidades neuróticas
son principalmente la necesidad de afecto y aprobación y la necesidad de perfección. Ahora bien, ¿cómo se manifiestan estas necesidades en sus acciones y decisiones diarias? En primer lugar, la necesidad de afecto y aprobación se reflejan en que Nancy busca constantemente agradar a las demás personas de su entorno, lo cual la lleva a aceptar tareas adicionales de su trabajo, a evitar conflictos y también a priorizar las necesidades de los demás por encima de las propias. También esto se refleja en su dificultad para decir que no y el miedo que le genera, el miedo y la ansiedad que le genera que las demás personas la rechacen o se alejen de ella. Entonces, estos comportamientos están orientados hacia la búsqueda constante de aprobación y reconocimiento por parte de los otros. Por otro lado, la necesidad de perfección se evidencia en la exigencia excesiva que Nancy tiene consigo misma. Ella se esfuerza por cumplir con todas sus responsabilidades de manera impecable y experimenta ansiedad ante la posibilidad de cometer algún error. Esto también se observa en el tiempo que ella pasa revisando mentalmente sus conversaciones o también en interpretar una crítica constructiva como una señal de que su desempeño está siendo poco suficiente. Entonces, todos estos comportamientos demuestran una tendencia a trabajar más de lo necesario y a sentirse realizada únicamente cuando muestra esta imagen de eficiencia y de perfección. Entonces, estas necesidades van guiando sus acciones y sus decisiones cotidianas y están demostrando que ella constantemente está buscando, como mencioné, la aprobación y el reconocimiento de otros y un alto nivel de exigencia consigo misma, lo cual está contribuyendo a su agotamiento emocional. Según la teoría de Karen Horney, las necesidades neuróticas no solo afectan las acciones y la conducta diaria, sino que también pueden generar conflictos internos y conflictos interpersonales, ya que la persona actúa impulsada por la ansiedad y el miedo al rechazo, más que por sus verdaderos deseos o necesidades. Entre los conflictos internos de Nancy se encuentran y se pudieron observar lo siguiente. En primer lugar, la lucha entre sus necesidades personales y el deseo de agradar a los demás. Aunque Nancy está cansada y necesita reducir su carga laboral, ella siente que no puede hacerlo porque teme decepcionar a las demás personas. Entonces esto crea una tensión entre lo que ella necesita y entre lo que cree que debe hacer para ser aceptada por los demás. En segundo lugar, un sentimiento de culpa cuando intenta poner límites. Cuando Nancy intenta decir que no o delegar tareas, le invade un sentimiento de culpa. Y según la teoría de Horney, las personas con una orientación complaciente tienden a experimentar ansiedad cuando intentan poner límites, ya que temen perder la aprobación de las demás personas. En tercer lugar, una ansiedad y rumiación constante. Nancy pasa noches repasando sus conversaciones para asegurarse de que no haya dicho algo que haya molestado a otra persona. Entonces esto está demostrando una inseguridad profunda y el deseo de perder la aprobación de los demás, lo cual necesita para sentirse tranquila. Y en cuarto lugar, una baja seguridad de su propio valor personal. Esto se debe a la historia familiar de Nancy, como ella vivió su infancia y ella aprendió en esta etapa de que su valor depende de cumplir expectativas. Entonces por eso ella interpreta cualquier crítica como una señal de que no es suficientemente buena. Ahora bien, aunque Nancy intenta evitar los conflictos, sus necesidades neuróticas también generan conflictos interpersonales, como son los siguientes. En primer lugar, una sobrecarga y desequilibrio en el trabajo. Al aceptar las tareas y responsabilidades de los demás, Nancy puede sobrecargarse y esto puede generar una dinámica poco equilibrada en el equipo de trabajo. En segundo lugar, una dificultad para delegar responsabilidades. Cuando en la reunión a Nancy le sugirieron delegar más, ella lo tomó como una amenaza y esto puede afectar el trabajo colaborativo, ya que le cuesta compartir responsabilidades. Y por último, relaciones poco saludables. Al estar siempre disponible, Nancy puede llegar a construir relaciones en donde ella da más
y recibe poco, lo cual a la larga puede generar frustración o un agotamiento emocional. Muchísimas gracias, le doy pase a mi compañera. Hola, mi nombre es Elena Morgado y vamos a seguir conversando sobre este caso. Como dice el extracto, Nancy creó en un entorno familiar donde las muestras de afecto de sus padres estaban condicionadas al cumplimiento de las expectativas. Ella aprendió que su valor intrínseco no era suficiente para poder atraer la atención y el amor, en este caso, de sus padres. Esto generó en ella lo que llamamos una autoimagen distorsionada. Hablemos un poco acerca de la autoimagen de Nancy y del self con que ella opera, según este caso. Su autoimagen es precaria, ella no se visualiza a sí misma o su yo real como digno o suficientemente capaz para poder lograr o obtener el amor o el cariño, en este caso de sus padres u de otras personas. Esto lo aprendió debido a la carencia de afecto que sus padres le demostraban, tal como se ve en la imagen, o que estaba sujeta simplemente al cumplimiento de expectativas de los mismos. Para poder ella operar, entonces, se ha construido un yo idealista en donde ella, su forma de llamar la atención y sentirse valorada o digna es con una personalidad de servicio y de utilidad hacia otros. Entonces ella se percibe a sí misma como con una autoimagen idealista, tal como se ve ahí en el gráfico, con una perfección moral y de utilidad infinita, como muchos términos que utiliza este autor. Horney explica que cuando un entorno de los niños está sujeto a la carencia o a la atención de los padres, generan en ellos una ansiedad básica. Entonces ella está operando desde un self despreciado. Probablemente se odia a sí misma debido a esa calidad de atención casi que inexistente que tuvo en su infancia, de acuerdo a lo que el enfoque de esta teoría postula. Ella, para sobrevivir, entonces ha generado una ansiedad básica donde debe mantener una personalidad o una identidad de persona servicial o de utilidad a otros para poder entonces obtener el afecto o la atención que ella por sí misma se identifica como no capaz. Entonces aquí hay un conflicto entre el self propiamente y ese desprecio hacia ella misma y a ese esfuerzo que ella tiene que hacer para mantener esa identidad de un yo idóneo o un yo idealizado para entonces mantener así la atención de otro. Allí podemos ver una cita de Horney del 1950 asociado a esto que estoy explicando, donde el individuo se mira a sí mismo como una cosa, como una mercancía que debe ser atractiva y útil y vendible. ¿Hacia dónde? Hacia afuera, hacia los demás. Esto sobre todo cuando no se siente capaz por sí mismo de sentirse valioso y con capacidades de obtener el cariño y la atención de otras personas de una manera por sí misma. Otro aspecto importante que podemos destacar acá de este conflicto que tiene Nancy es esa discrepancia que anteriormente estaba mencionando y la enajenación del su yo. En uno de los extractos del caso se menciona que ella es la primera a llegar en la oficina y es la última en irse, y que siempre está dispuesta a asumir tareas que sus compañeros olvidan o que no desean. Cuando ella recibió el comentario como sugerencia de delegar las tareas, ella sintió una sensación de vacío, de desesperación, interpretándolo como que no era lo suficiente lo que ella estaba haciendo para ser útil hacia los demás. Por eso es que ella entró como en este conflicto al sentir que simplemente le estaban sugiriendo que delegara tareas, porque esta es la forma en que ella mantiene esa identidad servicial. Entonces podemos ver acá que hay en su yo real, o sea, sus necesidades reales, humanas, de descanso, de sentirse amada y valorada por lo que ella misma representa, entra en conflicto, ¿verdad? Ese cansancio por mantener esa identidad, entra en conflicto con su yo idealizado, que es esta persona, como lo vemos en el gráfico, pareciera que tuviera dos identidades, de acuerdo a lo que postula esta teoría. Este conflicto entra porque ella está enfocada en cumplir todas estas expectativas externas para evitar el rechazo. Entonces Nancy experimenta la enajenación del yo, en donde el individuo se convierte en neurótico porque
pareciera que se desconoce a sí mismo, es decir, ella es una extraña para sí misma, de acuerdo a lo que afirmaba la teoría de Horney. Nancy está desconectada entonces de sus propios intereses, de su comodidad, de su incomodidad física, de su cansancio, porque bueno, una persona que nunca dice que no y que siempre está cumpliendo tareas ha de sentirlo, y por eso esto ya está trascendiendo a sus síntomas físicos como la opresión en el pecho. Ella sigue ignorando lo que le está sucediendo para seguir complaciendo a otro, y su bienestar emocional entonces se va viendo afectado, porque ella solamente está enfocada en la validación externa, no se da validación a sí misma, sino que a través de sus tareas y del poder no parar, ella obtiene lo que tanto desea, que es validación. Aquí podemos asociar entonces esto que está ocurriendo con ese yo real y ese yo idealizado con otra cita del autor. La búsqueda de gloria es el intento de convertir el yo despreciado en un yo idealizado, en una búsqueda de perfección omnipotente, es decir, alguien que nunca se equivoca. Para sí misma, ese yo idealista es lo que la mantiene entera y de valía para otras personas. Otro aspecto importante a destacar es ese impacto en el bienestar emocional de Nancy. Como dice aquí este fragmento del caso, Nancy ha comenzado entonces a experimentar una sensación de opresión constante en el pecho y una rumiación o pensamientos rumiantes que no le permiten descansar. Ella siente una necesidad imperiosa de siempre estar obteniendo una confirmación externa, de acuerdo a lo bien que hace su desempeño o a lo que hace como persona. Entonces, este sostenimiento de esta identidad idealizada y de nunca poder decir no, entra en lo que llama Horney como la tiranía del deber. Entonces pasa ya no solamente una percepción de sí misma, sino también a ir haciendo una sintomatología que va hacia lo físico y emocional. Entonces Nancy ya siente una opresión en su pecho, esto asociado quizás a esta ansiedad que está teniendo, al no poder descansar, a estos pensamientos de rumiación donde ella probablemente está pensando en la poca valía que tiene y en la importancia y el esfuerzo que tiene que mantener para poder mostrarse como una mujer perfecta y omnipotente. Entonces Horney no asocia esto simplemente a un estrés laboral, sino al resultado de una guerra interna entre el yo real y el yo idealizado. Al ser víctima de esta tiranía de los debería, sus deseos primarios de descanso, de equilibrarse, ¿verdad?, en las tareas, no son lo primordial. El debería es como algo dictatorial, como algo donde ella debe cumplir. Ella no simplemente dice, bueno, yo soy amable o me gustaría ser amable con las personas, sino yo debería ser amable. Entonces, en esta identidad y gran esfuerzo de siempre estar manteniendo este deber, por supuesto, ese cansancio y esas necesidades básicas se van a un plano secundario y, por supuesto, su cuerpo y su pensamiento, su bienestar emocional se ve afectado. Horney explica que cuando Nancy no cumple con estos estándares, puede que surja un odio hacia sí misma abrumador, porque hay una discrepancia, como ya lo mencionamos anteriormente. Hay una hostilidad básica que está siendo reprimida de acuerdo a lo que este autor identifica en su teoría, y probablemente ella no está molesta entonces por lo que sería su carga de trabajo, sino porque su yo ideal se cae al momento en que otros sugieren que ella deje de realizar tareas o que las delegue. Se vuelve contra su propio cuerpo, contra sí misma, manifestando entonces esta sensación de opresión en el pecho. Acá podemos ver también otra cita que está asociada a esto que estoy explicando, en donde Horney dice que los deberías actúan como un amor interno que castiga al individuo con sentimientos de culpa y ansiedad cada vez que se aleja de la perfección. Entonces imaginemos el cansancio que puede sentir una persona para mantener una identidad perfecta ante otros y odiándose a su vez hacia sí misma. Entonces, de acuerdo a esta teoría, surge este conflicto y este odio interno.
Otro aspecto importante que también está teniendo gran impacto son las relaciones que está teniendo Nancy. Como se observa allí en un fragmento del caso, ella está evitando a toda costa cualquier tipo de discusión, cediendo ante los deseos de los demás aunque se sienta incómoda. Y esto por el temor irracional de perder la admiración o el valor que las otras personas le demuestran. Entonces, en sus relaciones, Nancy aplica una solución neurótica conocida por la teoría de Horney como moverse hacia las personas, tomando una posición de sumisión y de satisfacción de los deseos de los demás a costa de su incomodidad. Todo esto por el miedo, la inseguridad de perder el afecto del otro. Horney señala que este amor es ficticio y que nace del miedo y no es un vínculo genuino. Esto afecta el bienestar de Nancy porque ella reprime su hostilidad, siente rabia por el exceso de trabajo o carga laboral, pero ella, para mantener esa persona amable, reprime esta hostilidad, sintiendo así esa opresión en el pecho. También se hace vulnerable al rechazo. Al intentar ser indispensable y mantener esta identidad de amabilidad, sus relaciones se convierten en relaciones desiguales, donde sus compañeros pueden acostumbrarse a esta entrega total de ella para mantener esta valía y esa necesidad de no colocar límites. Entonces, el temor de ella hacia otros de alejamiento hace que la paralice y la mantenga entonces en un ciclo constante de agotamiento crónico. Bueno, esta es toda nuestra exposición. Muchísimas gracias.